muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a vosotros, a Nueva Esperanza, por todo este tiempo que hemos podido compartir. Todavía no me voy, ¿vale? Es, bueno, pues para mí un privilegio poder estar aquí en el día de hoy. Y vamos a comenzar. Si va todo bien. ¿Quién reconoce este sonido? Que levante la mano. ¿Cuántos genera pesadillas por las noches? Porque a mí sí. El otro día, al método de introducción, me dijo un compañero, ¿podemos llamarnos a hablar de una cosa? Me encontré con una reunión de 2 horas y media y acabé. No podía. Tenía ganas de fichar e irme a casa ya. O sea, bueno, estaba en casa, pero quiero decir de no trabajar más. Esto, bueno, pues fue difícil y también, como sabéis, hago mucho trabajo en marketing y la verdad, pues a veces me quedo así por las noches, directamente. Entonces, la predicación de hoy es un poco complicada porque vamos a hablar de el deber de trabajar. Y hoy es de esos días que está como, pero nosotros no predicábamos de cosas bonitas y amables y tal, y no de estas cosas que son tan incisivas, ¿no? Hemos leído el pasaje al principio, y quizás algunos de vosotros os habéis sentido un poco incómodos de cómo es duro y directo Pablo escribiendo en esta carta. Entonces, desde el principio, para que estemos tranquilos, me gustaría atacar el elefante de la habitación. Directamente, ¿vale? Vamos a dejar las cosas claras. Esto no es un ataque, es una exhortación que da Pablo, también es aplicable a nosotros. No vamos a decir que esto era una cosa en concreta, tampoco vamos a endulzar la Biblia, no vamos a cometer ese error, pero hay una serie de circunstancias personales que sabemos que se pueden dar el caso. Quizás estás buscando empleo activamente, quizás estás estudiando, te has tomado un descanso profesional porque estás quemadísimo de esas reuniones de 2 horas y media. Dios, Señor mío. Estás intentando cambiar de sector, estás estudiando, estás formándote, o simplemente estás jubilado o estás incapacitado por un accidente y no puedes trabajar. El versículo que más problemas o quizás escollos podemos estar es directamente este. Pablo es directo en que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si tú estabas en esas posiciones que he hablado, también quiero darte la tranquilidad de que también suceden cosas en la vida que quizás encontrar ese trabajo, ese propósito está llevando más tiempo del que tú esperarías. Y esta predicación no es para atacarte y decir estás perdiendo el tiempo, te estás quedando atrás, no estás haciendo las cosas bien. No es para eso. Vamos a ver y vamos a tener contextos y actitudes que debemos ver que iremos desengranando este pasaje poco a poco para saber de qué estamos hablando en concreto. Así que vamos a empezar. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os ordenamos que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Muy bien. ¿Qué es vivir desordenadamente? No es que esta mañana hayas dejado la casa así. Si la dejas mucho tiempo, quizás tenemos que hablar. Pero no es que hayas dejado la casa así, necesariamente. A veces cuando preparamos una predicación o leemos la Biblia, yo como friki de las series a veces, no veo tantas como me gustaría por tiempo, o porque no me atraen mucho de lo que hay.
Pero hay muchas veces, yo cuando veo, por ejemplo, una serie, me gusta verla en versión original. ¿Por qué? Porque a veces hay chistes o hay cosas que dice que no tienen ningún sentido traducido. El sentido de la palabra desordenadamente no es tanto de estarte los trastos y los trastes por ahí desperdiciados. Si es continuo tenemos que hablar. Pero se refiere a esta palabra griega, atak tos. La traducción literal o más aproximada significa sin disciplina. Pero hay unas versiones de la Biblia que son mucho más directas y usa este adjetivo un poco fuerte, pero necesario. Holgazanes. De hecho, es un problema que se había instaurado, que Pablo tiene que mencionarlo varias veces, no solamente en Segunda de Tesalonicenses, sino en la primera carta unos meses antes, de que había ciertos hermanos que estaban viviendo así. Voy a usar para esto la nueva versión internacional, que dice: hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes, estimuléis a los desanimados, ayudéis a los débiles y seáis pacientes con todos. Meses después, en Segunda de Tesalonicenses, vuelve a recalcar que sigue habiendo un problema. Vosotros mismos sabéis cómo seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos de un modo desordenado entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. No nos aprovechamos del esfuerzo de los demás, sino que trabajamos con un afán y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de vosotros. Quiero dejar claro que la iglesia de Tesalónica no era precisamente una iglesia con una falta de testimonio evidente. Una iglesia que, como hemos visto las semanas pasadas, estaba siendo perseguida y estaba siendo probada muy fuertemente. Pero sí habían hermanos que habían decidido dejar de trabajar tanto físicamente como para la obra. ¿Cuáles eran los motivos? Vamos a ver esos motivos. El primero es muy fácil y no hace falta ir con rodeos y empezar a especular. Porque es más cómodo así. Hay razones que no hay que darle muchas más vueltas. Es más cómodo no trabajar, es más cómodo no hacer nada. A mí me encantaría que el sueldo me llegara estando acostado sin hacer nada. ¿Cuántos le gustaría eso? Ser sincero, por favor, que ya sé. O sea, estamos en casa, ¿vale? Ya sé que todo el mundo queremos estar encorbatados esta mañana y decir que somos muy buenos, pero ¿cuántos les gustaría esto, por favor? O sea, es más cómodo así. Y entonces empezaron a haber, muy probablemente, algunas recillas que Pablo tuvo que atacar y ser claro con eso. Porque algunos podían empezar a depender del esfuerzo ajeno viviendo a costa de los demás. A costa de la generosidad o de que uno, bueno, como este hermano gana mucho dinero, pues que nos mantenga a todos. ¿Os acordáis cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Le querían hacer rey, pero pues la gente quería dejar de trabajar y vivir en unas vacaciones permanentes. A ver, es tentador, ¿no? Pero ¿es correcto? No. Por esto Pablo tiene que salir muy tajantemente con ese versículo que hemos visto antes, que quiera trabajar, digo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero es importante también señalar que había otra razón bastante curiosa que había dado alas a esta forma de pensar. ¿Queréis saber cuál es? ¿Queréis saber cuál es? Atentos, que esto no lo estabais esperando. Wow. Había gente que directamente había dicho: yo voy a simplemente tumbarme una hamaca y esperar porque el Señor ya va a venir. Algunos falsos maestros habían predicado que ya es el momento, que ya estaba sucediendo o que incluso Jesús ya había venido hasta ese punto. Pablo tiene que ahondar en más detalles en la segunda carta precisamente por esto, para decir que nadie les engañara de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto lo vimos hace unas semanas. El caso es que, bueno, pues puedes entender la comodidad de decir, bueno,
no estaba tan claro, entonces no había tanta info, y por eso Pablo tenía que sacar estas aclaraciones sobre la venida del Señor, que precisamente lo habló en la carta anterior, porque muchos que ya eran vagos, ya tenían otra excusa perfecta para seguir siéndolo, o sea, entonces dijo, bueno, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer cosas? ¿Para qué voy a tener un propósito? Si total, esto ya se acaba la fiesta ya, ¿no? No hay más que hacer, o sea. Hoy en día no somos tan diferentes como pensamos. Nos gusta a veces en la Biblia mirar por encima del hombro a los que estaban ahí en ese momento. Pero hay que ver que ha pasado esto hace unas par de semanas, bien lo sabéis, y el primer trending topic de Twitter, llamado X ahora, era esta palabra: Tercera Guerra Mundial. Entonces, como todo está en llamas en el mundo actualmente, debemos dejar nuestros trabajos, debemos dejar nuestros propósitos. Ya no solamente hablo del trabajo de 9 a 6, estamos hablando ya de tener metas, propósitos en la vida. ¿Debemos hacer eso? No. Como sabéis algunos, yo me caso en unos meses y siempre hay los hermanos que dicen, bueno, ¿y qué pasa si el día de tu boda viene el Señor? ¿Sabes? Porque es un chiste muy recurrente, ¿no? Lo de las trompetitas. Ay, no. Digo, a ver, Laura, te quiero mucho que vas a ver este vídeo. Pero si viene, ¿qué pasa? También, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo voy a estar con el Señor. Pero eso, o sea, imagínate que yo digo, no, el mundo está en llamas, Israel, Irán, todo está fatal, la economía, España está como está, todo esto que está pasando no nos da un respiro. Parece que estas semanas, no lo voy a decir muy alto, pero parece que las cosas van un poquito mejor. No lo voy a decir muy alto, bueno, ya lo he dicho. Entonces cualquiera dirá, bueno, ya viene el Señor, ¿para qué voy a organizar una boda? ¿Para qué? Pues si total viene el Señor, sería bastante patético de mi parte, ¿no? Entonces, hermanos, sabemos que el Señor vendrá pronto, pero nosotros tenemos que seguir. ¿Me doy a entender? El Señor puede venir, pero nosotros tenemos que seguir. No es en plan, ha habido a lo largo de la historia varios maestros muy cuestionables que cogían no sé qué numerología o algún pasaje y daban una fecha concreta. No sé si os acordaréis de algún caso, pero ¿vino el Señor en ese día? No. Un ejemplo fue hace 200 años aproximadamente, que dijo, vended las propiedades, dejad los trabajos, el Señor ya va a venir esta fecha. No vino. Se encontraron sin vivienda, sin trabajo. Hay que seguir, o sea, tenemos que vivir cada día, como decíamos en unas predicaciones hace unas semanas, como si el Señor viniera, pero también tenemos que continuar, ¿vale? Porque siempre estamos cogiendo la puntillita de a ver si ve el templo, que si el microchip. Hay que tener los pies en la tierra también. El Señor viene, no sabemos cuándo va a venir, debemos vivir acorde con eso, pero nosotros tenemos que continuar con nuestros propósitos y proveyendo. Por eso ese gran versículo tan directo. Ahora, yo he oído mucho esta frase, entonces esta frase que voy a decir ahora, vamos a ponerla a prueba como los cazadores de mitos en la televisión, no sé si habéis visto ese programa. Y es esta pregunta, porque yo lo he oído, que el trabajar es una consecuencia del pecado. ¿Habéis oído eso alguna vez? No. El trabajo, de hecho, es parte del plan original de Dios y fue dado antes del pecado. En el tiempo entre que creó el Señor al hombre y sucedió la caída, Dios le dio al hombre la responsabilidad de cultivar y guardar el jardín del Edén. Eso suena a trabajo para mí. ¿Me equivoco? Lo que sí pasó es que el pecado hizo que eso fuera más complicado. Este versículo que dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Muchos lo alegan de que ahí empezó el trabajo, pero lo hemos desmentido con un versículo que está antes.
Lo que yo creo, a método de opinión, es que esto pasó, que a partir de ahora entonces el trabajo empezó a ser así. Estas dos herramientas, el costarte un mundo, levantarte, incluso las dificultades que es proveer, coger ese sueldo, yo creo que es lo que pasó realmente. No es el trabajo, porque para el Señor el trabajo también tiene un valor espiritual. El trabajo es importante para el Señor también. De hecho, hacer el trabajo con buena actitud es una forma de servir a Dios. Aquí quiero decir que también la alabanza, no solamente cantar, no solamente es predicar, también es hacer tu trabajo con un corazón dispuesto a hacerlo y hacerlo bien. Sea en la iglesia o también en tu puesto de trabajo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En Colosenses 3:23. Hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Y más si hablamos de servir en la iglesia. No lo hagas para contentar a inserte nombre que te apetezca poner aquí, sino hazlo para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, ya que hemos hablado de esto, del trabajo, vamos a hablar de la otra. Vamos a dar un giro de 180 grados, no un giro de 360 grados porque llegamos al mismo sitio, sino un giro de 180, que es que la falta de responsabilidad lleva a sitios muy oscuros. Ese sitio es el chisme. Los que sois de aquí sabéis cómo es. Esto fue un problema. Esto empezó a ser un problema. Segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Ahora hemos oído que algunos de entre vosotros viven desordenadamente, de forma holgazana, no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A estas personas mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que vivan con tranquilidad y trabajen para ganarse su propio pan. De hecho, esto fue un problema recurrente en otras congregaciones, también en otra carta que Pablo escribió precisamente a Timoteo, otro consiervo. Además, hablaba de un grupo en específico que andaban de casa en casa y como eran perezosas, y no solo perezosas, sino también chismosas, metiéndose en lo ajeno y hablando de lo que no conviene. La falta de trabajo, la falta de propósitos puede y muchas veces lleva a este problema, que creo que es un grave problema también a día de hoy en la iglesia occidental. No puedo hablar por la oriental porque está siendo fuertemente perseguido, pero de la occidental sí veo que es un problema. Y he visto congregaciones personalmente que se han ido a pique por esto mismo, haciendo tropezar a los hermanos. Entonces, el trabajo no solamente... vamos a dar otro punto, que ahora vamos a ver eso. Pablo tiene que ser muy tajante con estos versículos por ese mismo problema, por la falta de responsabilidad que deriva a otras cosas peores todavía, que provocan malestar en la congregación, que provoca división, ambientes muy feos y que no queremos. Entonces, otra parte de este pasaje muy fuerte, que dice que si alguno no obedece a esto que estamos comentando, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Es decir, hermano, eres un poco insufrible con tanto chisme. Y lamentablemente no me gusta como eres y debes cambiar eso. Otra cosa no es que lo vayamos a echar, pero sí tenemos que exhortar. ¿Sabéis dónde voy? Porque es un problema fuerte y además se ve muy feo. Por eso siempre Pablo en otras cosas decir, si hay un problema, hablarlo directamente, si no toma dos testigos, pero no vayamos por detrás. Es que el hermano Marcos se ha puesto todo de negro hoy. Bueno, a mí me gusta porque es más elegante, pero bueno, ya lo digo directamente.
Es más elegante, ¿ves? Hay alguien que ha levantado la mano que le gusta también vestir así. Nos entendemos. No, no es que estoy triste, ¿vale? Estoy muy feliz, de hecho, aunque no lo parezca. Parece que mi semblante es como muy serio en este momento, pero también es que la prédica también es un poco seria. Intento también meter algunas cosas porque sé que es un poco complicado. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Seguro que más de aquí tiene algún grupo de amigos que ha dejado de existir, ha implosionado, precisamente porque alguno empezaba a malmeter. Alguien con demasiado tiempo libre o que quizás su carácter es así y no se frenó a tiempo, y afectó al resto. La Biblia habla mucho del chisme y de sus consecuencias devastadoras y de la falta del trabajo. El trabajo, ahora sí, no es atiborrarse a un Excel de 9 a 6 de la tarde, precisamente. Lo siento, es que esto me toca mucho, ¿vale? Entonces es mi forma de... Seguramente para otros será otra cosa, pero es que yo, la verdad, de lo del Excel a mí me... ¡pum! Y eso no quiere decir que ese sea tu propósito en la vida para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Sino que hay que mantenerse ocupado, como estaba diciendo antes con lo de la venida del Señor precisamente, hay que seguir, hay que tener propósitos, hay que tener metas, hay que tener fechas que digas, quiero lograr X, o quiero lograr B, o quiero conseguir esto. No con ambición, siempre estar sujetos a lo que el Señor quiera para nuestras vidas y en su soberanía, pero también tener un motor de levantarse por las mañanas. Literal, para levantarse por las mañanas, porque madrugar, por ejemplo, a mí no se me da bien y soy más productivo por la tarde, noche que por la mañana. Eso es personal. Algunos son muy productivos por la mañana. Yo no, me levanto a las 5, me ducho con agua con hielo, no sé qué, salgo a correr 27 kilómetros antes de trabajar. No sé cómo lo haces. Yo literalmente no sé ni cómo existo. Pero tengo un pico así a las 12 de la noche que empieza... No lo sé, a lo mejor tengo alteradísimo todo el reloj, pero bueno, a lo mejor tengo que ver un médico, pero es mi forma en este momento. Quizás mañana me corra una maratón 5 kilómetros, tal, a las 5 de la mañana, antes de ponerme a trabajar y venir así, con el café, así temblando y estar súper motivado. No lo sé si va a ser posible porque 31 años así no creo que se vayan a cambiar, pero... hay que mantenerse ocupado, hay que mantenerse con un objetivo. Al Señor le agrada. No, al Señor no le agrada a los perezosos, al Señor no le agrada a los hombres y mujeres pasivos que... Señor, dime qué es lo que quieres. Señor, dame una mujer. Habla el que no sale ni siquiera de su casa, para una reunión de jóvenes o para una iglesia a visitar o hablar. Es que me da miedo hablar. Y si me dice que no, pues te dirá que no. A ver, no es que vayas a cada una, ojo. Pero por favor, un poco de acción, un poco de chicha, hombre, como dice mi familia, un poco de chicha, hombre. Que tienes horchata en las venas, se dice aquí en España, tienes horchata en las venas. O sea, es que hay gente que va, Señor, dame un empleo. ¿Te has metido en InfoJobs? No. Entonces, ¿cómo va a llegar el empleo a ti, majo? Y un montón de cosas. Poner el ejemplo. Hay que mantenerse con un objetivo, hermano. Hay que metérselo en la cabeza. Yo no sé si esta mañana quizás este mensaje te está dando un poco. Yo me he sentido así y a veces digo, me he cuestionado qué es lo que tengo que hacer. En un sentido práctico, hace 2 semanas, dice, es que yo no sé cuál es mi don espiritual. Prueba. Me encantó eso, dijo, pruébalos. Dijo, porque a veces nos enfuramos. Ay, Señor, ¿cuál es mi don? Sigo esperando, Señor, que me digas qué hacer. ¿Podías ayudar en algo? ¿Te gusta la música? Sí. Toca la alabanza. Tenemos al pobre Dani Fito, el piano. Digo, se me da bien los ordenadores. Ayúdanos, por favor. Podrás encontrarlo.
quizás vayas descubriendo cosas que ni siquiera sabes, pero no vas a descubrirlos sentados y tumbados y dicen, Señor, háblame. Dice, mujer o hombre, para malos pensamientos, dice mi madre, le decía mi abuela, y eso no podía estar más de acuerdo. Hay que mantenerse ocupado para tener una iglesia sana, ya sea un trabajo y también colaborando. Porque yo digo, y ahí me ha encantado que lo hayas dicho, porque vamos a hablar de un tema que puede afectar en lo personal. Si no está esto, hermanos, cuidadito, cuidadito. Porque puedes que alguna vez, en un momento dado, te encuentres en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Voy a contaros una historia, seguro que muchos la conocéis. En tiempos de guerra, en la antigüedad, había un momento determinado que el rey salía para liderar a la caballería, al ejército, y hubo un rey que decidió quedarse en la comodidad de su palacio. Y eso fue devastador para él. Este fue el rey David y el escándalo de Urías Eteo. Os podéis leer luego con tranquilidad la historia, no vamos a detenernos mucho, pero en 2 Samuel 11 en adelante dice que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén, en su palacete. Y levantándose de la siesta, no es que sea malo echarse una siesta, ojo, pero cuando trabajas, por favor. No, me levanto a las 12, tengo la comida en la mesa y me vuelvo a echar. Entonces, pasó eso, codició a una mujer que no era suya y una serie de bola de nieve de consecuencias devastadoras para su propia imagen, para su relación con Dios y con consecuencias para el resto de su vida también. Una marca para toda su vida. Os animo a leerlo. Es un buen pasaje para motivarse a mantenerse activos y donde tenemos que estar. Mantenerse ocupado es parte del propósito. Y también es don de Dios, también es voluntad de Dios, eso que siempre estamos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y empezamos a cantar y a alzar, ¿cuál es tu voluntad, Señor? La voluntad es que te pongas a moverte. Es don de Dios que toda persona coma y beba y disfrute de los beneficios de toda su labor. ¿Está bien comer? ¿Está bien beber? Beber, ojo. Bebidas cristianas. Bebidas cristianas. No espirituosas, espirituales. A ver. Y disfrute de esos beneficios de eso. Pero trabajando. Está bien que disfrutes de tu salario y te compres cosas bonitas. A gente le encanta comprar ropa o un teléfono cuando puede permitirlo, claro, cuando es responsable hacerlo. Pero hay que trabajar para conseguir eso. Como si te dan una medalla por hacer una maratón y te das un chavo a chetos en el sofá. No tiene ningún sentido. Hay que mantenerse activos. Hermanos, sí, creo que, como dice el versículo, todo lo que hagamos, que este es el pasaje que quiero que recordéis muy bien, Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, cuando os pongáis a trabajar, cuando os pongáis a mover, cuando os pongáis a servir, hacedlo para el Señor. El Señor mira, siempre sabéis que lo de las madres, ¿no? El Señor te está mirando. El Señor te está mirando. Te decía siempre mi madre. Dios no puede ser burlado, que todo lo que hace el hombre, eso va a cegar. Ojo, que no es para mal siempre, que eso lo decía mi madre para castigarme, pero también es para bien. Si tú te mantienes con un propósito y si dices que no sé cuál es mi propósito, pues no sé, empieza a moverte y empieza a cultivar esos talentos que a lo mejor sabes que tienes. Es que no tengo ningún talento, no me lo creo, no me lo creo. Quizás eres un buen amigo y tienes sabiduría y sabes cómo aconsejar. Anda que no hace falta hoy en día, ¿no? Saber aconsejar y tener palabras adecuadas y sobre todo saber escuchar. Eso sobre todo. Es que no sé hablar muy bien, pues escucha, seguro que eso se te da bien. Seguro que hay uno que empieza bu, 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 bu. Y dice, qué bien escuchas. No me acuerdo de nada, pero bueno, ha servido de algo. No lo sé, seguro que sabes algo
Quizás tengas ahí, puedo hacer esto. Y como he dicho, hemos hecho antes, esto no es un ataque, es un levantamiento de ánimo, es una exhortación, no es una cosa de machacar, porque sé cómo están las cosas y sé que es difícil encontrar un empleo, encontrar una motivación, es difícil. Pero como hemos visto, todos estos factores externos no nos pueden ser una excusa para rendirnos. Que el Señor venga ya. Amén. Mira, os voy a contar una historia. Esto es de pueblo, ni siquiera había nacido, pero me lo contaba mucho mi padre, que está ya con el Señor. Y decía de la abuela de mi madre con otra señora. Es que, ya sabéis, en los pueblos se conocen todo el mundo. Y decía, la señora, ay, quiero que el Señor ya venga. Y eran dos personas así de la misma edad, 70 y muchos años. Y dice, pues que venga a ti, que yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Que el Señor venga, sí, pero yo estoy trabajando y estoy moviéndome. O sea, yo recibo que el Señor venga, esa es la enseñanza. Pero hay que moverse, hermanos. No hay que parar. Y cuando hagamos algo sea en tu trabajo, sea en lo que hagas para ganarte el pan o en la iglesia, hay que recordar lo que debemos hacerlo primero para el Señor. Porque aunque sea el trabajo que sea atiborrarse un Excel, también es forma de testificar haciendo un buen trabajo, también es alabar porque estás glorificando el nombre de Dios, estás siendo testimonio. ¿Dónde estás? No todo es cantar cancioncitas, que está muy bien, perdón, Dani. Es adorar a Dios, es todo lo que hacemos. Sea un trabajo, sea movernos, sea cantar, sea estar aquí. Pero también está lunes a sábado lo que hacemos. Y si puedes, también ayuda a tu iglesia local, ayuda a los hermanos. Seguro que hay muchas cosas que puedes ayudar. Tampoco es sobrecargarte de cosas. Pero yo he encontrado mucha bendición colaborando en la iglesia en general y sobre todo aquí. Y doy las gracias a cada uno de vosotros por permitirme. Y la verdad, muy contento. Y la verdad, pues me siento muy dichoso, regocijado y palabras más siglo XXI, feliz de hacerlo. Y la verdad, mi deseo es que todo lo que pueda hacer sea para la gloria del Señor, no para vosotros, que está bien que nos sintamos bien, pero que el Señor sea glorificado en todo. Así que, hermanos, continuemos, sigamos teniendo propósito, movámonos, es importante, hermanos. Sé que no es una predicación bonita, que a veces es necesaria para levantar los ánimos y ubicarnos un poco. Espero que os haya servido. Para mí es una bendición y también una palabra de exhortación también para mí. Gracias.